tuvimos 2 encuentros, Dani, ¿cierto? Sí, sí. Nos encontramos 2 veces en la Fundación Nana y yo recité aproximadamente 1 hora y ellos hicieron, Dani con otros muchachos, hicieron un taller de humanista. Bueno, al final de uno de esos encuentros de poesía y humanista, hice pues como una crítica, como no una crítica, más bien un comentario, porque no había muchos argumentos, como argumentos pues que quiero desarrollar hoy en este encuentro. Sí. Y el comentario es que por favor no leyeran autoayuda, así de simple, como lean autoayuda, por favor lean, por ejemplo, si se sienten muy mal, si sienten que necesitan un impulso en la vida, que necesitan algo que los motive, digámoslo así, lean a Walt Whitman, que ha sido también el consejo de una gran poeta que yo sigo, que es inesposada, que a todos los que se acercan a ella y le dicen, bueno, Inés, yo estoy muy triste, estoy muy desanimado, estoy un poquito aburrido, ella los manda a leer directico Walt Whitman, pues es como la lectura por excelencia. Y sí, el libro de Walt Whitman, de Hojas de Hierba. Esto es un poder. Fíjate que aquí Santi, el gordito, el Pablo nos pregunta que si solamente vamos a hablar. No, hay unas preguntas que previamente el Santi y yo hicimos como en cuanto al tema, solo que el Santi está haciendo como una introducción de por qué escogimos el tema y de dónde surge como la iniciativa. Dale, si quieres, toma entonces el asunto del texto. Yo voy por aquí leyendo lo que nos dicen. Yo les hice una pregunta mientras vos estabas ahí por conectarte y que entienden por poesía. Y aquí hay un estudiante que dice que es una composición literaria que se concibe como expresión artística a la belleza, por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida de cadencia del verso. Listo, hizo la tarea. No, espectacular. Pues es una definición de diccionario, que está muy bien, que está profundamente pues bien de lo que es. Nos vamos a encontrar que la poesía precisamente es ir en contra del diccionario, pues ir en contra como de la definición tradicional o de la definición, porque por ejemplo con esa definición que nos regalan ahí, la poesía guardia Roma, con eso pues no tiene absolutamente nada que ver ni con un verso estructurado, ni con un verso bien definido, sino que le da libertad, por ejemplo, a la manera en que podemos oír, y que fue una de las tareas de los futuristas, que fue un movimiento italiano de vanguardia que se dedicaba pues como a lanzar sonidos, y eran sonidos violentos porque estaban en plena guerra mundial. Entonces ellos también querían hacer el boom, boom, el bim, bim, todo, pues todo lo que fuera acerca de la guerra, cómo sonaban los cañones, cómo sonaban las armas, cómo sonaban absolutamente todas las cosas que ellos podían escuchar. Entonces precisamente son los movimientos de vanguardia los que van a romper hasta con la palabra, que después lo van a nombrar poesía visual, que yo tengo personalmente un conflicto pues con eso, pero que también nos abre de todas las formas que acabamos de tratar una en particular, dándole pues como un poquito a la contingencia del momento, y después cómo se vive la poesía, cómo podemos vivir la poesía en unos momentos de contingencia como lo que estamos viviendo, cómo podemos vivir la reflexión, y vamos a iniciar pues precisamente con una especie de crítica, y si nos da el tiempo, porque tampoco yo quiero que esto sea muy largo, pues como una reunión de muchas horas, que sea corto y podamos leer algunas propuestas que yo les tengo pues como para este momento, que sería basarme en el texto de Gastón Bachelard, que es La poética del espacio. Cómo con ese texto podemos hacer una poética del lugar que siempre vemos, del lugar que siempre habitamos, pero que Gastón Bachelard enseña muchos lugares, de que hay muchos lugares de la casa que son los mismos, pero que son lugares que son poetizables. Les pongo un ejemplo. Julio Cortázar tiene un poema que dice cómo tomar en serio la puerta la puerta que abre a la tristeza, si el arquitecto la hizo para el pasillo.
esa puerta que tenemos todos los días en el cuarto, en la calle, para mí abre mi soledad, por ejemplo, y para vos, Dani, habría otra cosa. Pero entonces, ¿cómo tomar en serio esa puerta? Que si lo miramos de manera objetiva, es la puerta que hicieron para, sencillamente, pues como para un lugar, para una entrada. un lugar de otro, y que el arquitecto hizo de manera regular en su oficio, pero que realmente a mí abre a la soledad, a vos abre otra cosa, a otra persona, abre, o si abre a mi soledad, abre a dos soledades diferentes. Entonces, si nos da tiempo, pues podemos leer algunos poemas que tengo acá sobre la poética del espacio, pues como propuesta final. Pero ahora sí vamos pues como a un poquito a las preguntas que teníamos organizadas, y que abramos pues un diálogo con la orientación teórica tuya, que es la humanista, y con toda la verborrea mía, que no sé ni qué es, pero vamos mirando. Que sirve, seguramente sirve mucho. Yo creo que coincido mucho con Santi con este asunto de estos nuevos movimientos que generan en torno a la literatura y que obedecen a un asunto de lógicas del consumo. Así lo pienso yo. Yo creo que la autoayuda es una de las tantas formas de comercio que se le da al asunto de vender felicidad, de vender bienestar, de vender lo placentero, y lo encuentran en lo literario, vendiéndole a la gente la idea, que es una crítica, pues respetando a la gente que lea o que en algún momento ya se encontraba con este tipo de literatura, o por lo menos yo lo menciono, es como desde este análisis que yo hago es una forma de venderle al otro de que todo es posible, de que tú eres el hacedor de tu propia vida, y de que en ti están las posibilidades, pues como de que todo sea posible. Y en teoría sí, ahora en la realidad es otra cosa, ¿cierto? Entonces yo creo que esta forma de género lo que hace es como transfigurar o desfigurar el asunto de lo que nosotros ejercemos hoy, lo conocemos como psicología, porque es venderle al otro esa idea de que sí, que todo es posible, y entonces ¿dónde queda el asunto de lo profundo, de la pausa, de la pregunta, de la reflexión y de lo desagradable que puede ser ese asunto de la pausa? Entonces, por aquí yo lanzaba esta pregunta de qué es la poesía y qué se entiende cuando se habla de poesía. Uh-huh. Como para Bueno, empezar con eso. Iniciemos pues con el tema, Dani, sí, de toda la literatura de autoayuda, que ha sido un movimiento enorme, un movimiento gigante de los últimos tiempos, y muy ligado a los tiempos del neoliberalismo, pues. Por aquí veo pues un comentario que comienzan a surgir, y vos dijiste pues como respetando, ¿no? O respetando o irrespetando. Llevar al límite también lo que se quiera debatir, porque obviamente pues quiero que tengamos un espacio para los que estén de acuerdo y los que estén en desacuerdo, y si están en desacuerdo pues muchísimo mejor. Sí. Este movimiento de autoayuda, lo que yo creo es que alimenta mucho el tema de la angustia. Digamos, un ejemplo claro, que están muy profundamente ligados, autoayuda, coaching, no sé, infinidad de cosas que se abren pues a todo ese tema, y que al final lo que hacen es poner consecuencias éticas profundas. Con la contingencia que estamos viviendo, lo que se hizo, la primera respuesta que tuvieron es un montón de emprendedores, por ejemplo, o de gente autoayudada encerrada en la casa. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora los emprendedores y los autoayudados encerrados en la casa? Pues tenían muy pocas opciones, pero de una salió la respuesta de la autoayuda a ese tema, que es, no, tú tienes que hacer. Pues lo primero que hay que hacer es hacer. Va muy en contra, por ejemplo, si lo pensamos de manera filosófica, que todo este tiempo nos ha servido, y espero que le haya servido a mucha gente también, para la pregunta. Se abre, por ejemplo, a la pregunta por la soledad, a la pregunta muy especialmente por la reflexión. Es un campo para la reflexión donde la pregunta se abre hacia el aburrimiento, hacia simplemente
están aburridos y la autoayuda y el coaching y todas estas maricadas te mandan a hacer cosas, porque no puedes no hacer, pues como que es pecado no hacer. Entonces por ahí veía muchas cosas, porque también me gusta mucho seguir muchas cosas de eso, pero creo que precisamente las redes sociales facilitan eso. Es decir, seguir todas esas cosas por basura que se te llene, por ejemplo, a mí que no me gusta, pero me gusta ver también cómo es el discurso, cómo es la capacidad discursiva de esa gente que está elaborando en un impacto en mucha gente. He tenido la fortuna de trabajar en 2 librerías y también me he alimentado de todo eso. He cogido esos libros y los he hojeado y he mirado sus errores, sus profundos errores, pues también como en toda su manera de hacer un decálogo, que es un decálogo o ya hay unas reglas predeterminadas que me parecen muy jodidas y siempre se meten con los mismos temas. Por ejemplo, el tema de la felicidad que hablabas vos, hay una demanda porque tenemos que ser felices, que esa es una de las primeras características de la autoayuda. Hay que ser felices. Y si no eres feliz y si no eres exitoso, que son 2 cosas que relacionan la autoayuda, éxito y felicidad, que después del éxito vendrá la felicidad, porque obviamente eso trae dinero y un montón de cosas. Es culpa tuya. Por eso digo, angustia al sujeto, porque si no eres feliz es tu culpa, y si tú no eres millonario es tu culpa, y si no eres exitoso es tu culpa. Bueno, que creo que son las consecuencias éticas de esto, que esto no dimensiona en absoluto 2 cosas importantes de subjetividad y contingencia. ¿Qué son la subjetividad y la contingencia? Es el sujeto con sus circunstancias históricas, políticas, porque yo creo, y lo hemos visto, realmente es un discurso que sí sirve. Hay muchos emprendedores de primer mundo y excelente que sean emprendedores de primer mundo, que tengan un auxilio, un sustento, y hay emprendedores acá también, pero bueno, comencemos con las contingencias y las circunstancias de estar en un país del tercer mundo con un montón de dificultades económicas, para que te digan, no, es que tú tienes que ser tu propio jefe. Entonces esas también son las pequeñas palabritas que van metiendo ahí: sé tu propio jefe, sé tú mismo, y el cambio del verbo, porque siempre van a intentar hacer un cambio del verbo, y eso lo he visto en la literatura de autoayuda y eso lo veo en redes sociales, que no es pues muy diferente. Se alimentan de unas cuantas frases, de unos cuantos oradores que a mí me parecen pues unos vendehumo totales, que hacen unas cosas enormes y viajan por el mundo a decirle que tú puedes por todas partes. Sí. Y lo que hacen es el cambio del verbo. Ese cambio de esa pequeña palabrita me parece ya muy importante, porque elimina el límite. En el siglo pasado, el verbo que más predominaba, que si vemos tiene directamente una consecuencia moral. El verbo o la palabra que más predominaba es tú debes, el deber. Yo debo hacer muchas cosas. Yo debo trabajar, yo debo tener una familia. Bueno, era el debes. Y ahora, de toda la literatura de autoayuda y de todo el coaching y de todos los emprendedores, es el tú puedes. Y realmente tú no lo puedes, pues tenemos límites, y precisamente es aprender a vivir con los límites que tenemos. Pues yo no puedo todo, yo puedo conseguir dinero a costa de qué, ¿cierto? Pero yo no lo puedo. También es el no lo quiero. Mucha gente no lo quiere, que es también observarlo, un fenómeno que no sé si, Dani, lo pudiste pillar en psicología. Por ejemplo, toda la cantidad de gente que vive en su profunda angustia de tener que tener el cuerpo que desea, que debe tener, que quiere tener, y así, y se revientan y van al gimnasio, cuando eso en el fondo lo que causa es un profundo displacer. A mí esto me lo han vendido varias veces, porque este mismo discurso yo he metido en la academia, que ha sido obligación del Estado también, muy posiblemente por la economía naranja del presidente
honorable presidente que tenemos, entonces nos está diciendo, llevó a las universidades y he tenido pues que ver ciertas materias, por ejemplo, sobre eso, donde te enseñan a ser un emprendedor. Pues muy paradójico que eso se tenga que ver por requisito de Estado. Y lo que yo me he enfrentado es, ante mi subjetividad, y he dicho, es que yo no lo quiero, pues es que ni yo quiero ser mi propio jefe en la medida en que yo pueda tener un trabajo estable durante muchos años y esté abonando un sindicato, pues esté profundamente metido con los temas pensionales y que yo iba tranquilo. Eso es lo que quiero, pues yo no quiero ni ser mi propio jefe, ni meterme pues en todos estos rollos. Entonces eso es lo que vi. En primer lugar, se meten por el asunto moral más arraigado, y es a partir pues de un discurso. Y terminabas la pregunta, Dani, ¿con qué? Con lo de la poesía. Sí, ¿cómo se entiende, cómo defines tú la poesía? Y mientras ahí te voy a leer algo aquí que nos está copiando el gordito y nos está poniendo una chica, una compañera Majo del grupo de estudio, nos dice, espérame, yo por acá lo leo, ya, dice, el falsonismo y la necesidad de crear tensiones innecesarias en las personas. Creo que le resuena, lo retoma un poco de lo que estabas diciendo. Y aquí Pablo nos dice que yo tengo una duda. Desde la guerra de Peloponense, o el Ponenso creo que dice, siempre había una fuerte tensión entre la filosofía y la poesía. Sócrates, por ejemplo, desterró a los poetas de Atenas, además de que los degradaba. Sí, es muy común el caso pues de Sócrates. Primero los echa porque dice pues que vende puras falacias a los jóvenes, pero mucho después los manda a traer también. Ese es el otro caso, como vuelvan por favor, que igual vio que hay una tarea importante en el poeta. Por aquí vi otra de Pablo, bueno, al final dice pues la duda, ¿es la poesía hoy en día una fuente de conocimiento importante? Lo digo porque esto que ustedes critican, entrando a ella sin mencionar autores para no herir susceptibilidad alguna. O hiriendo, Pablo, no importa. Forma la poesía, también pone por acá, forma la poesía a entrada este conocimiento laico. Sí, bueno, bueno, sí, yo creo es que primero la poesía ha estado profundamente desprestigiada también. Como forma de conocimiento, la tiene. Es otra forma también. El trabajo de los poetas ha sido un trabajo muy importante. No se te olvide, Pablo, que igual por una de las primeras cosas en filosofía que uno se puede enfrentar del mundo griego, aparte pues de los profundos tratados de Platón y Aristóteles, también es un poema de Parménides, el poema del ser. Y así como poema, también podemos ver formas del conocimiento en poesía, pero que no entran con el conocimiento de la lógica, porque precisamente también la poesía lo que hace es no seguir con la lógica. También ella puede poner dos términos que son contradictorios entre sí, pero ponerlos en un verso. Eso me parece fundamental, pues. Y uno puede leer la poesía de muchas maneras, pues también es histórica, porque también es un material que queda ahí, entonces uno puede ver la historia de Chile y de la dictadura chilena y la arremetida contra los comunistas a partir del canto general de Pablo Neruda, sencillamente. Uno puede ver cómo era el desarrollo de toda los conocimientos que se estaban teniendo en el romanticismo a partir de los poetas romanticistas. O sea, lo que hace un poeta es cumplir una labor en un género literario. El mismo Kant lo llama lo indefinible, pues es que no lo indefinible, sino lo sublime, pues que no se atreve a decir, de llegar hasta el límite de decir es que lo más sublime es que es la poesía, es la materialidad del arte, la más de todas, es la más profunda, porque
conflicto de los regionalistas sin herir susceptibilidades. Es que les cuesta mucho, y a mucha gente, y eso lo he visto en matemáticos, que casualmente estos días estaba conversando con un matemático y me decía, pero es que yo no puedo entender la poesía, y de mucha gente que me dice, es que yo no la entiendo. Bueno, la entrada a la poesía es la entrada de lo sensible, es la entrada de abrámonos un espacio para primero la contemplación de unos versos y de un eco que vamos a tener en nosotros, sea un verso, sea un poeta, sea algo que nos haga, que nos resuene en nosotros algo. Porque, por ejemplo, es en la poesía amorosa, donde la mayoría de la gente conoce que el producto más grande de la poesía amorosa. Y cuántos, por ejemplo, en el amor, donde no tenemos palabras, donde definitivamente no nos salen palabras como para querer definirla, hemos ido a un poeta y hemos ido a un poema. Y muchos, no sé cuántos, tienen, por ejemplo, un poeta o un poema en especial que diga, por ejemplo, esto define el amor, que era de lo primero que estábamos hablando. Todas las definiciones del diccionario, yo en este momento puedo sacar un diccionario y leerles lo que es definición del amor. Sí. Pero después vamos a ir a un poeta y muchos poetas van a empezar, el amor es tal cosa y la muerte es tal otra cosa. Siempre trabajan igual los grandes temas, los grandes y profundos temas de la humanidad, y lo definen a su modo, y uno lo puede reinventar y redefinir, porque ser consumidor de poesía es ser también un consumidor de las cosas más inagotables de la poesía como género y como reflexión también, porque a veces uno termina un poema y y por ahí hay una frase, uno no debe leer más de un poema al día, porque es que eso termina siendo tan grande que es mejor no mucho, porque hay poemas tan grandes y poetas tan grandes que es mejor no mucho. Es mejor quedarse con un poemita al día y pensarlo, y nos ayuda a tener el mismo día de siempre de distinta mirada y a contemplar, y que es la primera actitud poética, es contemplación. Yo creo que entonces ahí lo que dice Santi, lo que yo recojo, que pues yo soy un fiel admirador del asunto de la poesía y la disfruto y me gusta, y no conozco y quiero empezar a tomarme la tarea de ahondar más en el tema, por eso pues como propiciando con Santi estos espacios y aprendiendo también bastante de lo que él nos comparte. Es una contemplación del ser humano y su existencia en las distintas esferas que aparecen, pues que hemos mencionado, como el amor, como la muerte, como la soledad, como una propuesta de contemplación. Y yo concuerdo con vos en el hecho de que, por ejemplo, hablando desde la postura teórica, creo que puede sumar montones que aquí yo creo que se ha malentendido muchas cosas frente a los postulados o algunas frasecitas o algunas cosas que uno puede encontrar en los textos humanistas, que se tornan un poco romanticistas, poéticos y demás, y hasta eufemistas, y que es yo creo que de pronto un poco cuidado de lo que tú dices, es leer con calma, es digerir, es preguntar, es debatir, y claro, pues que es admisible quien crea lo contrario. No se habla del asunto de la autorrealización, autotrascendencia, del amor, de la alegría, de todos estos asuntos por el mero hecho de que vendan, sino porque es un asunto que en su momento histórico no se trataba, no se tenía en cuenta, y que es una forma también de exploración y de entender al hombre, de comprender al hombre, ¿sí? Es una apuesta por comprender al hombre entre otras dimensiones que hacen parte de él, ¿sí? Y estos asuntos que se sacan y de pronto se ponen en un contexto diferente, pues como de pronto Víctor Frank, su frase, con los que en el contexto y sus situaciones imposible de cambiarlas, y lo que sí tengo elecciones sobre mi actitud, no invita en ningún momento a que Víctor Frank esté hablando de que nosotros entonces todo lo podemos y todo es posible y demás, porque luego cuando tú vas leyendo más allá dice, las cosas son posibles dentro de los límites, las cosas son posibles dentro de la actitud que tú pongas en acto, es decir, el hacer. Si tú quieres llegar a X punto, tienes un compromiso, tienes una responsabilidad con lo que te estás planteando, y implica un asunto
de lo desagradable que puede ser el camino, de lo que te encuentres y de recordar nuevamente por qué elegiste eso y qué implica eso para ti. Entonces yo creo que este asunto de la propuesta filosófica puede ser ese asunto de una exploración y contemplación de unos asuntos que en un momento pueden tocarnos, o a mí me han tocado de una manera muy trascendente, pues por lo menos yo he sentido que con eso he encontrado, me han hablado y me han permitido generarme unas preguntas y encontrarme en esas palabras, casi como si me las estuvieran diciendo a mí, ¿cierto? Es Borges el que dice la frase de que un buen libro es aquel que siempre tiene una felicidad cuando tú lo abras. Y tú puedes volver a leer el verso y encuentras un nuevo mensaje dentro de esas palabras. Y que no siempre hablan de que todo es posible, ¿sí? Inclusive hablan de que lo que no es posible también es algo bello. Sí, es Whitman el que tiene un apartado para allá, es que mi marcha no suenan solo para los victoriosos, sino también para los caídos, para los derrotados y demás. Es retornando ese asunto de que es que también el hecho del equivocarse, o por lo menos yo lo entiendo así, o la equivocación, de la derrota, de los límites y demás, es un asunto muy bello, es como el más bello de los límites. En una clase que tenía de filosofía, en mi formación de amistad, nos decían de que la libertad es el más bello de los limitantes, porque nos involucra no solo la elección, sino que nos involucra también un montón de limitantes. Entonces, yo traigo a colación y pongo como ese asunto de que no es tomar las cosas porque suenan bonitos, o no es tomar las cosas simplemente porque creo que encajan, sino por ver eso que me dice de mí, cómo me habla y qué me permite eso, ¿sí? Entonces yo le sumaría eso que tú me estás como compartiendo. Sí, por ejemplo, Dani, pensémoslo con lo que está sucediendo pues en el momento. Un montón de gente que se ve encerrada y que comienza a ver que el tiempo es una cosa que pasa, que simplemente pasa. Bueno, ahí lo que hablábamos al principio, la autoayuda, el coaching y todo esto nos va a decir, tú tienes que hacer porque el no hacer no está permitido. Por ejemplo, pensándolo filosóficamente, el mismo asunto, Sí. eso filosóficamente es una pregunta enorme, porque es la pregunta por un tiempo, por un fenómeno, que es el fenómeno del tiempo, que nosotros siempre lo vamos a ver de un pasar que nos va a aburrir, Sí. y que nos va a obligar a una pregunta muy nuestra, porque nos aburrimos. Entonces eso siempre tiene relación en el ser. Entonces cuando en una teoría te están mandando a hacer muchas cosas, pero si aprovechamos esto, porque esto es detener el cuerpo, y detener del cuerpo y sentir el aburrimiento y el tedio, tan naturales y tan posibles de sentirlo como cualquier otra cosa, vemos que el tiempo se detiene y no termina siendo pues una cosa que siempre lo habíamos concebido como ordenable y programable, sino que es completamente diferente este tiempo que va pasando. Así de este modo, este tiempo también puede ser un tiempo de profunda contemplación, de una contemplación de que las cosas pasen, porque eso es el aburrir, el tiempo que vemos que pasa y no hacemos nada para que no pase, sino que siga pasando el tiempo. Y eso definitivamente tiene afecciones que me van a marcar a mí. Bueno, la filosofía ofrece una reflexión importante por ese tiempo, por ese... Ustedes los humanistas trabajan un texto que es el ser y tiempo. En este caso no sería tanto como, bueno, ¿qué pasa con el ser? Me voy a preguntar, me voy a levantar un sábado mañana y voy a decir por qué es el ser, ¿cierto? Sí. Sino que
más bien entonces preguntémonos por este tiempo que simplemente pasa, pero que lo importante es que pase y que ese pase nos termine afectando, que seamos sujetos de afecciones, que tenemos pasiones, afecciones, sentimientos, emociones, lo que sea, y que debemos sentir el tedio de un tiempo que está pasando y no podemos hacer nada para que no pase. Y que definitivamente ver el afuera y que estar viendo el afuera y ver muertes y ver muerte en masa vuelve y rebote con otra pregunta. Mire, si estamos haciendo cosas, no vamos a tener la capacidad ni la posibilidad de, de, de que estas preguntas nos las hagamos, aunque sean angustiosas, con un poquito más de calma, que la filosofía nos ayude, aunque estos textos son un poquito engorrosos, que no pueden ser pues precisamente como la lectura más entretenida, pero por ejemplo, vámonos a la poesía, como estábamos. En la poesía sobre el tiempo vamos a encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, Antonio Machado fue un gran poeta del tiempo. El tiempo y la muerte, que para este momento está genial, porque él simplemente se dedicaba a definir y describir cómo era, por ejemplo, que un gran tronco iba muriendo, cómo esa muerte de ese tronco al pasar de tantos años se podía convertir en carreta, en la rueda de una carreta, en tantas cosas que podía ser el tronco, que podía ser ese tronco que estaba muriendo y que tuvo el gran agobio del tiempo que lo marcó. Entonces esa vuelve a ser otra crítica importante a este tema de la autoayuda que no ayuda. A mí me encanta un dibujito de Tute que dice necesito una autoayuda más eficiente que la mía. Al final, no sé si uno se puede ayudar, pues así como de manera tan olímpica, de 10 reglas, que también va contradiciendo un montón de principios y de cosas de la filosofía muy importantes, pues, y que la misma psicología es una consumidora de eso, sin saber el daño que se está haciendo. No hay 10 reglas para ser feliz, no hay un libro de autoayuda viene y te dice 10 reglas para ser feliz, no hay 10 reglas para ser feliz. Pues ya Aristóteles nos decía que es una búsqueda, y que es una búsqueda con una pregunta de la cual solo vamos a poder responder en el momento de nuestra muerte, saber si fuimos felices o no. Entonces va contradiciendo muchas cosas. Es un tiempo para que sigamos pues con lo de la poesía y seguimos con el diálogo, Dani, de preguntitas que tengamos. Sí. Al final, como de esta intervención, lo que quiero decir es que es un tiempo. Este tiempo puede ser un tiempo para una experiencia filosófica, que todos tenemos esas grandes preguntas que nos resuenan y que hay filósofos y que hay filosofías y hay modos del pensamiento que nos pueden ayudar mucho. Entonces es un momento para la experiencia filosófica, para escuchar filosofía. No hay que leer los mamotretos, también hay que escuchar filosofía, hay que adaptar una posición filosófica. Una simple posición filosófica es el porqué, y llevar el porqué hasta el límite de los porqués. ¿Y por qué esa actitud de niño que nosotros callamos es una actitud filosófica? Y es también una experiencia poética. Pueden ser poemas cortos, pueden ser pues muchas maneras de llegar a la poesía, y como lo decíamos antes, con actitud de contemplación. Entonces, el tiempo para la duda, para la pregunta, para lo incierto, porque nos estamos encontrando vulnerables y que hay una fisura de nuestro cotidiano que nos marcó profundamente. Bueno, teníamos más, acá hay gente que está preguntando más preguntitas para que sigamos, Dani. Dale, de una, mira que aquí nos dicen como, dice Ibarra, dice que, como decía Borges, el tiempo es el mejor antagonista o el único tal vez. Y una compañerita nos dice que la actitud con la que se afrontan las adversidades va más ligado al carácter y la personalidad del sujeto y más allá de cualquier otro aspecto, teniendo en cuenta el ejemplo que das del coaching y la actitud filosófica. Sí, en gran medida
mucho de lo que se plantea en la psicología humanista es desde la actitud, pero una actitud que no siempre se conecta o se encuentra en la exploración con asuntos agradables, muchas veces desagradables, inciertos, sin bases, sin estabilidades, y que cuando luego la gente se encuentra como con este asunto en la literatura y o lee asuntos que pueden ser muy filosóficos, pues como que se ve desde la filosofía existencial, como que eso se vuelve complejo y ya no es tan recreativo como las frasecitas que encontramos por ahí, y precisamente lo relacionan con la poesía. No todo tiene que realmente generar en nosotros una sensación agradable, puede generar una pregunta y una contemplación que nos involucre entrar en un periodo de crisis, y una crisis que veo yo como intención, cómo dirijo esa contemplación, esa pregunta, ¿sí? Y convivir con eso que es desagradable. Yo creo que se ha resuelto la pregunta de para qué sirve la poesía. Si ves que le puedes como agregar algo ahí. ¿Cuál es la función de la poesía en la descripción de lo humano? Bueno, la poesía puede describir eh, realmente cualquier tema. Lo que han hecho los grandes poetas es coger los grandes temas de la humanidad y hacer un verso que nos deje en una actitud completamente apacible a veces, una cosa de una sutileza y de una belleza que nos ayude pues profundamente. Describe como describe cualquier eh, fenómeno humano, pues es que describe un orgasmo y describe la caída de una hoja. Y cómo a mí me puede, por ejemplo, afectar la caída de una hoja, o cómo me puede afectar que se sequen los ríos, o cómo me puede afectar la guerra. Es infinitud o infinidad de descripciones de todo, a partir de un simple poema, de una imagen poética, porque a veces nos tenemos que detener. Nosotros no leemos poemas, nosotros a veces leemos imágenes poéticas, poemas que uno queda con una frase ya completamente satisfecho, y lo que hay que leer son imágenes, pequeñas imágenes poéticas que nos vayan guiando, que uno diga, esta imagen poética es demasiado poderosa. Y en eso está, por ejemplo, no hay mejores descripciones, por ejemplo, de cosas humanas que los haiku. Los haikus son poemitas muy difíciles de leer, poemas muy cortos, entonces es una poesía oriental que está describiendo de lo más pequeño a lo más grande, que algo resuena. Esa teoría de que me pueden afectar muchas cosas de la afuera son también los temas de la poesía, son los temas de describir. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo con lo que nos está sucediendo encerrados en un lugar que me afecta. Eso, sí. La poesía y el trabajo de Gastón Bachelard con ese poética del espacio es decirme, a mí los lugares me afectan, donde yo me encuentro me afecta. Y ahora, ¿qué nos hicieron? Nos encerraron en un lugar que es nuestra casa, y en esa casa te tenés que quedar, y en esa casa te vas a tener que pensar muchas cosas, y en esa casa te vas a tener que aburrir un montón. Bueno, lo que hace Gastón Bachelard es, a nosotros nos afectan profundamente los espacios. ¿Cómo se hace una poética de los espacios? Entonces él comienza por diferentes espacios y a reflexionar. Y es una reflexión, es muy bonito porque en Gastón Bachelard vemos la reflexión filosófica y poética al mismo tiempo. Sí. Es el hombre tiene una lectura, uno puede tener sobre el hombre una lectura tan bonita, es una lectura profundamente poética, el tema que trabaja en la poesía y lo trabaja como filosofía. Cuando hace todo ese híbrido, nos encontramos con una reflexión profunda, y va al psicoanálisis, y va a la filosofía, y habla de la actitud de tener ensoñaciones más no sueños, porque un sueño, hay crítica al psicoanálisis, sería muy fácil de resolver, pero los poetas lo que nos provocan son ensoñaciones, y esas ensoñaciones cómo las vamos a llevar a cabo, y las ensoñaciones son posibles de materializarlas en un poema, nos dice, pues nos va como llevando
a la reflexión Gastón Bachelard. Sí. Ven, listo. Voy a opinar algo mientras te comparto esta pregunta que también construimos, es la aburrición como posibilidad del pensamiento. Y saco aquí algo que nos comparte Rubia. Dice, cuando narramos el mundo, nos narramos a nosotros. Algo nos alude. Lo sensible está en nosotros y en el mundo. La poesía es tal vez el latir de lo vivo entre el mundo y nosotros. Una dimensión en sí misma, toda la dimensión en sí misma, creo que dice ahí. Y por acá, bueno, no, ya eso es como lo que nos comparte. Un saludito ahí para esa mona tan linda, que es una mona también psicóloga y demasiado inquieta por todo el tema de la poesía. Y claro, pues esa apreciación que haces ahí, Sofi, es espectacular. La poesía es tal vez el latir de lo vivo entre un mundo y nosotros, ¿cierto? Hay otra, pues todos los infinitos mundos que tiene la poesía, todas las infinitas perspectivas y mundos que nos ofrece la poesía, es eso. La poesía vuelve y cuestiona sobre lo ficcional, pues realmente cuando a nosotros nos ponen una metáfora tan grande en los poemas, pues no es más que eso, puede ser no más que eso, una metáfora. Pero ahí Sofía nos advierte también de que, de que igual qué bonito la vida con esas grandes metáforas también, qué bonito lo más tradicional, vamos también a lo más tradicional, qué bonito no decir, ve, qué dientes tan blancos tenés vos, tan linda, no, qué perlas, o sea, nos abre al mundo marítimo. Qué perlas tienes tú tan hermosas en esa boca y nos permiten eso, todos los otros mundos del amor y todos los otros mundos de la muerte también, porque quedarnos con una sola metáfora y un solo relato mitológico como el relato cristiano, el mito cristiano de la muerte, pues bueno, nos quedamos con ese y listo. Y se encuentran cosas muy bellas en la Biblia, hasta poéticas también. Pero bueno, y lo otro, y todos los otros poetas y todos los otros mundos, porque también abrirse a la poesía es abrirse a todos los mundos posibles, como parece ese de cuento de Borges, Tolonus Orbis Tertius, que son otros mundos, son otras cosas. Allá sucede algo más, allá se cambió el lenguaje, allá no hay reglas, allá en la poesía, si vamos allá, vamos a encontrar infinidad de cosas. Lo que queramos está allá, en los poetas, en la poesía. Sí, yo quisiera agregar que cuando tú mencionabas el asunto de casi que nos va recreando en ese ritmo que tiene el poema o eso que él introduce cuando estamos leyendo algún tipo de poema, o ese ritmo nos va creando como una imagen. Inclusive a mí me ha pasado que yo lo leo y empiezo a imaginar, yo soy más visual, me imagino la escena, paro en una coma y entonces a ver eso qué, y me imagino como lo que nos están diciendo y a qué me están invitando. Y tú hablas de las ensoñaciones, es como soñar despierto, es como introducirse ahí, entonces en esa imagen se recrea en mi mente y yo me voy parchando porque se vuelve multidimensional el asunto y se vuelve y empieza a abrirse un abanico de un montón de cosas en una sola lectura, en un solo párrafo, en una sola palabra o frase. Y introduzco que, por ejemplo, Miguel Martínez, uno de los principales como recopiladores en la psicología humanista, nos menciona esto que me parece como muy poético. Las palabras nunca van a hacer plena justicia de lo que sentimos. ¿Sí? Nunca alcanzaremos realmente las palabras a poder darle la expresión total de lo que sentimos en el momento, en lo que aconteció en el momento, y es un acercamiento a... Y aquí estaba pues como la pregunta de la aburrición como una posibilidad del pensamiento. Sí, yo creo que me adelanté un poquito esa pregunta antes y era eso, la aburrición es un campo, pues termina siendo un campo para el cultivo. También muchos escritores, muchos filósofos y mucha gente que ha escrito con la aburrición, no de la aburrición de
o sea, no una simple aburrición pues por encontrarse un día cualquiera sin nada que hacer, sino que esa aburrición es una aburrición profunda del alma. Con mucho que hacer Kafka, uno lo lee aburrido, porque su aburrición representaba de una vida completamente monótona y una vida sin mucho pues digamos que sin mucho límite, sin muchas cosas así. Entonces al final Kafka lo que tenía era una aburrición tremenda que, la, que la escritura lo sacaba de eso. En cartas a Milena le confiesa a Milena que su otro amor le reclama junto con su mamá, porque pasa mucho tiempo escribiendo, pues esa mujer no merece, es que esa mujer no me entiende porque no sabe que la escritura es mi vida. Sí. Y así muchas cosas. Me imagino que en el arte ha sido la manera de salir de esa aburrición. ¿Cuántos han intentado, cuántos se han acercado al arte, a las distintas formas del arte, lo que sea, la pintura, la poesía, en este momento de aburrición? Yo particularmente, pues en mi aburrición, que es una cosa muy, muy especial que comparto con Fernando Sabater, que escuché estos días, y es que él había hecho toda la vida esto mismo. Había estado encerrado en su casa leyendo y viendo películas. Y yo también llevo mucho rato, aunque yo sí salgo mucho a la calle, pero llevo mucho rato encerrado leyendo libros, digamos que estoy en mi salsa, solo que me obligan a estar acá para aburrirme. Y que me ha tocado hacer, encontrarme con otras cosas. Por ejemplo, me he encontrado con la aburrición en el paso del tiempo, que pase el tiempo, pero hay papel y lápiz, que es una cosa muy simple. Hay papel y lápiz y es un leitmotiv pues ahí espectacular para tener un campo para hacer profundamente algo que sea poético, que sea artístico, que sea lo que sea, pero sencillamente es esta aburrición propicia. La aburrición es propicia primero para el campo del pensamiento, porque uno calladito, uno solito, uno en esto tan tremendo comienza a replantearse muchas cosas de antes, que ese es como el eterno fantasma ese pasado que uno lleva encima, y los que nos pensamos el devenir, bueno, qué viene después de esto, cómo vienen las relaciones humanas, cómo es este presente tan inmediato que tenemos, que nunca nos habíamos imaginado, y porque esto trae una serie de contingencias en mi vida diaria, ¿cierto? Eso, sí. El aburrimiento es propicio porque nos permite, como si tuviéramos un tiempo que no tenemos programable, ese tiempo que no es ni ordenable ni programable, lo tenemos simplemente para dedicarnos a algo que puede ser muy bello, que puede ser una reflexión. Y la pregunta, por eso digo, la filosofía aquí tiene un papel muy importante, porque la pregunta de los filósofos son muy importantes, preguntas sin respuesta. Ustedes le pueden, a la filosofía, pueden cavilarle como quieran, y pueden ir a lo que sea con una pregunta filosófica. Un método para leer es llevar una pregunta a ese texto y leerlo con esa pregunta. Yo tengo una pregunta y yo sé que un clásico de la literatura habla sobre tal cosa, entonces yo a la medida que voy leyendo una historia, voy resolviendo una pregunta, pero también una pregunta que queda abierta, y que puedo leer un poema y que queda abierta. O podemos buscarle preguntas de la filosofía, ¿cierto? Ahí dicen que Leibniz hizo la gran pregunta de la filosofía, que sería ¿por qué el ser y no la nada? Ahí sí, ustedes también pueden hacerse una pregunta un domingo por la tarde, ¿por qué el ser y no la nada? Y le dedican 15 minuticos, o cualquier cosa. Entonces, realmente es lo que intento decir es, realmente es cualquier cosa, cualquier pregunta, y se la resuelven de cualquier modo, no en un tratado de filosofía. Entrar en una pregunta con el cine. Yo sé que tal película trabaja tal tema, entremos con esa pregunta. O a veces uno entra, por ejemplo, al cine sin pregunta, uno deja que simplemente el arte actúe y uno sale con preguntas, ¿cierto? Pero acá lo que quiero decir es el carácter tan importante de que es cultivo y es campo
para el pensamiento, porque es campo para que nos hagamos muchísimas preguntas que no tenemos que responder, que no nos y que tampoco nos interese la respuesta, que nos interese preguntarnos, porque ese preguntarnos nos va a mandar a buscar respuesta en otros, muchísimo, que han trabajado mucho eso, ¿cierto? Sí. Te comparto algo que nos pone Majo. Dice, ¿y qué pasa cuando existe el bloqueo del escritor? Suele suceder que en estos momentos de confinamiento, donde se permite el reinventarse, el aprovechamiento de los libros y el conocimiento. ¿Qué pasa cuando aparezca el bloqueo? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos esa intención de aprovechar el aburrimiento y de ir a mirar, a ver, explorando estas formas artísticas como una propuesta que lanzamos hoy en la poesía, en el de encontrarse, de ir a revisar la poesía, eso que te dice de vos, el de generar la pregunta por el simple hecho de generarla y movilizarse a cuestionarse, ¿sí? Yo quiero añadir unas cositas ahí para que discutamos como eso que nos plantea la compañera. Fíjate que yo personalmente pongo la experiencia de que cuando empezó el asunto yo me sentí tranquilo, lo percibí tranquilo, yo voy a hacer lo que suelo hacer, que es estar en mi casa, ver películas, me parcho a leer, me tomo un tinto, preparo mis clases, me pongo, molesto en el WhatsApp, juego un rato, pues, mi vida va a estar como en la dinámica en la que a mí me gusta, porque el asunto de estar en mi casa me es agradable. Luego, después de los días, para la tercera, cuarta semana, yo empecé a sentir, a percibir como ese asunto de la necesidad de control y la ansiedad pues puta, yo quiero salir a otro espacio, la necesidad. Y yo le cambié a eso, inclusive tuve una crisis de ansiedad que me gustó mucho porque me permitió plantearme unas preguntas de cómo estaba yo resolviendo mi ansiedad, tramitándola, de cómo estaba ocupando el tiempo, y me di cuenta que estaba haciendo. Y luego entonces me pausé y dije, no hay necesidad de hacer nada. Me estaba como casi obligando a tener que hacer algo cuando yo en algún momento no quería hacer nada, como a ser productivo, y yo reflexioné y dije, no, voy a permitirme no hacer nada. Yo creo que también es ese cuando planteamos el aburrimiento o como una posibilidad para pensar, es que también es un espacio para no hacer nada, para no ser productivos, para permitirse la pereza y muchas otras cosas. Ahora, explorando de una manera que aquí de pronto yo sí le añadiría más intencionada, generando preguntas que pueden o no tener una respuesta, y explorando a ver eso que nos dice y que nos regala de nosotros mismos. Entonces eso lo traigo como a colación, y me acordaba cuando vos decías como el aburrimiento, o estabas contando el asunto de yo me pongo a ver las películas y sigo leyendo y me parcho y estoy en mi salsa, y que yo me pongo a jugar y a leer, y eso es casi como que mi rutina. Y yo decía, qué bien que pasa este tiempo porque me permite esto. Bueno, ahí se va a salir. No sé si te parece que le agreguemos como unos 20 minuticos más o qué. Sí, le podemos agregar un poquito. Bueno, a la pregunta de Majo, es también como una de las inquietudes que tenía un joven escritor que le escribe a Reine María Rilke y le dice, bueno, como deme unos consejos. Hola, hola, buena tarde compañeros. Estamos partiendo un poco sobre el asunto y como el tiempo. O sea, prorrogar un poquito más el asunto para hablar y seguir hablando un poquito, y queden como unas nociones ahí, no tan abiertas. Santi, estabas hablando de este joven poeta, de esta Majo, que se está leyendo, escuchando, leyendo. Sí, espérate que está... Ave María, ¿qué son ese mamotrete?
Qué chimba, muestra ahí diálogos. El Alejo, lindo ese Alejo. Esta cámara como que se... A ver. Como que no te obedece. Sí, no me ven, ¿cierto? Sí, no, ahí te estamos viendo. Cool. ¿A mí? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces sí, le comentaba, por ejemplo, con el bloqueo que nos habla Majo, Reina María Rilke le envían una carta a un joven poeta con la misma pregunta. La pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer realmente para hacer poesía, para ser poeta? Reina María Rilke le responde, no, o sea, esto es tan grande la poesía, es una cosa tan inmensa que, que vos solo escribís cuando tenés una profunda necesidad de hacerlo. Es decir, cuando estés por allá, le dice Reina María Rilke, cuando estés por allá, eso de la medianoche, y te preguntes, tengo la necesidad de escribir, tu respuesta es sí, es arrancar a escribir, ¿cierto? Con todo y el bloqueo, ¿cómo se llama? Como el miedo a la página en blanco, con todo y eso que se siente cuando uno quiere escribir. Pero esa es la respuesta de Rilke. Esto también es una pasión tan grande que esto no puede ser una pasión forzada, como no puede ser un forzado uno sentarse a ver una película, leer un libro, hacer cualquier otra cosa, no. Esto tiene que ser una pasión de la que mi última necesidad, mi más grande necesidad me obligue a eso, a darme la respuesta de que yo lo debo hacer. Si no, no es la escritura, pues pueden ser otras formas que no sean la escritura. Y que puede ser absolutamente nada, porque el ocio está permitido. Entonces, tenemos permitido no hacer absolutamente nada también y mirar cómo nosotros soportamos así el paso del tiempo. Sí, tan importante eso que hablas del ocio. Yo creo que aquí hay un cambio diferente con las propuestas de autoayuda del coaching, es porque aquí lo que estamos proponiendo es también hacer nada, a divagar, a ir ahí cambiaste la cámara, Santi. Estaba mirando el libro y ya, ahí te estamos viendo. De pronto imagino que no te ves tú. Y es a la oportunidad de las muchas posibilidades que aparecen en este tiempo que obedecen a cada persona de qué quiere hacer, y de que no hay una necesidad de producir, no hay una necesidad de estar haciendo o de buscar la felicidad, ¿sí? o de reinventarse o de un montón de cosas. Yo creo que puede ser la posibilidad de no hacer nada y de aburrirse un montón y aprovechar y sacarle mucho provecho a ese asunto. Y le añado que cuando hablábamos de ese asunto, de cuando surge esa necesidad de querer escribir, yo me acordaba, porque a mí también me gusta escribir, hago un intento yo siento la necesidad y a veces me he arrepentido por no aprovecharla. Siento como estaba hablando con alguien, estaba hablando con una nena, con un amigo, o estaba inclusive haciendo cualquier cosa y de manera desprovista, me siento como la necesidad, quiero escribir sobre esto, me llegó, estaba viendo una película, estaba escuchando una canción, estaba haciendo algo y me llega esta necesidad y me he arrepentido cuando no lo hago. Y cuando sí, dejo que fluya, y en el principio no tiene sentido, porque si me pongo a tratar de darle un orden coherente, no fluye, lo hablo desde mí. Entonces lo que hago es como dejar que escribir lo que me llegó, vomito la fruta y luego voy y trato de pulir algunas cositas, de que suene, que se entienda, de ir a buscar el mensaje ahí, entre líneas que se expresan en esa inspiración que llegó. Entonces es como no forzarse a las cosas. Yo creo que eso es una invitación que tiene la autoayuda enormemente, que es como pues forzarse a tener que hacer un montón de cosas y a estar haciendo y demás. Y yo creo que es donde va la problemática, porque
yo he encontrado, por ejemplo, en experiencias de personas que me han contado que han estado en estos programas de coaching o en estos fines de semana en los que van y tienen todo este proceso, de que llegan muy motivados, ay sí, voy a hacer todo, pues pucha, pasan 3 días y hasta ahí llegó lo placentero. Luego vuelve otra vez de las preguntas, de la pausa, del aburrimiento, un montón de cosas que aparecen en la vida normal, en lo diario, en ese cajón o en esa burbujita que tiene la vida con todas sus cosas. Entonces ya ahí ya esa actitud ya no le servía tanto. Entonces es una actitud realmente de yo lo puedo todo y vamos a darle y positivismo y no sé qué, y es un desgaste emocional sumamente yo creo que iatrogénico, de un mal cuidado ahí enormemente pues que no se tiene, porque se van y se hace que conecten y sientan un montón de cosas y eso no hay como o no hay como el tiempo, como hablamos ahora, que leer un poemita y luego ir a digerirlo. En el coaching es como despertar un montón de cosas y no darle el tiempo para que las cosas vayan como digiriéndose, vayan fermentándose en la medida en la que yo me pregunto y puede que genere una pregunta que tarde 3, 4 meses o un año o 2 años en responder o nunca responde y esté siempre ahí generando un montón de cosas. Entonces yo creo que eso es muy importante y me he encontrado eso, ese desgaste emocional de la persona aún en un montón de cosas que vive en el diario vivir, ve que no se ve frustrado, en que esa actitud no le funciona, de que ese asunto de todo lo que sintió no lo ve concretado. No lo he concretado porque no tuve el tiempo para asimilarlo en las acciones, en las preguntas, en ver qué rescata de eso. Y yo creo que eso es lo importante. Aquí señalo para darte pie ahí que yo estoy en profundas desacuerdo con las personas que sí sirven del discurso humanista, que creen que toman estas frases que son una conceptualización. Eso es mierda, uno no coge frases y con eso cree que hace una conceptualización teórica para intentar dar una explicación, solo porque les suena bonito y porque les es agradable. Y que van y hacen trabajos y todo es desde el sentir y cierran los ojos, un montón de cosas y también no se permiten que se generen preguntas y que se generen un montón de cosas que son sumamente importantes desde lo dialogal. Yo creo que la invitación es también como a tomarse la tarea de lo que si uno está hablando, tratar de ir a ahondar, a leer, a informarse, a preguntar a muchas cosas, porque si no después se cae en unos asuntos que se transfiguran y es precisamente por los que sentemos afinidad que no nos tomamos la tarea del compromiso que tiene esto. Yo creo que esto último, yo me encontraba con unos estudiantes en una clase de humanista que me decían, profe, es que es complejo, hay una jerga filosófica ahí que se torna a veces pues como un juego de palabras y demás, es complicado, la actitud fenomenológica no es fácil, estos métodos, no sé qué, yo, es que chicos, nadie dijo que el asunto de la psicología fuera fácil, es atractivo y parece fácil y no lo es. En su práctica tiene un gran compromiso y demanda una responsabilidad muy grande porque estamos trabajando con el otro y eso requiere una gran dedicación como en la poesía. Sí, Dani. Bueno, con las preguntas, como con el lineamiento de lo que teníamos, ya vamos acabando. Le damos un espacio como para hacer un pequeño ejemplo de lo que, digamos, sería una poética de los espacios, que es lo que quiero también proponer. Sí. Bueno, con esto que les comentaba, cómo la poesía también puede ayudarnos en un momento así, o sea, no podemos ir al arte y salir igual, sino que uno se enfrenta al arte, uno se va como de bruces al arte y sale completamente diferente. Pues si uno tuvo la disposición de ser abierto frente a la contemplación y lo que eso pueda generar, pues uno no puede salir igual, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a poetizar? Se preguntará uno, ¿qué voy a poetizar yo de un espacio que es siempre el mismo, que es igual, que no cambia? Bueno, la poesía, y estaba leyendo sobre Gustave Flaubert y aparece una frasecita muy bonita, como que en cada molécula de vida hay arte.
y hay poesía. Y el trabajo de Gastón Bachelard, por ejemplo, él va a hablar de la puerta, de la escalera, del sótano, del balcón, de los cuartos, del salón familiar, de la cocina, del patio, de la terraza, del jardín, de todo, todos esos espacios que tenemos. Por ejemplo, les quiero compartir un poema sobre las habitaciones. Sí, sí. Una habitación que nosotros tenemos todos los días, que nos puede provocar angustia porque es esta misma puta habitación que vemos siempre con el mismo techo y los mismos objetos. Bueno, Luis Aragón nos escribe un poema muy bello, se llama Todas las habitaciones de mi vida. Dice, todas las habitaciones de mi vida me habrán estrangulado entre sus muros. Aquí los murmullos se abocan, los gritos se rompen, aquellas en las que viví solo, con grandes pasos vacíos, aquellas que guardaban sus espectros antiguos, las habitaciones de la indiferencia, las habitaciones de la fiebre y de aquella que había yo instalado con el fin de morir en ella fríamente, el placer alquilado, las noches extranjeras. Hay habitaciones hermosas como heridas, hay habitaciones que os parecerían triviales, hay habitaciones de súplicas, no le he mandado hay habitaciones de luz baja, habitaciones dispuestas para todo salvo para la dicha. Hay habitaciones que para mí estarán siempre en mi sangre, salpicadas. En todas las habitaciones llega un día en que el hombre en ella se desuella vivo, en que cae de rodillas, pide piedad, balbucea y se vuelve como un vaso y sufre el espanto horrible del tiempo. Chimba, chimba. Mientras vos decías eso, yo me imaginaba habitaciones y personas. Casi como agregándole, porque a mí me gusta mucho, me ayuda el aprendizaje un montón, porque es una gran curiosidad. Digamos que yo hago lo que hago es porque me encanta aprender, y por eso amo lo que hago, porque yo quiero seguir intentando aprender, me gusta mucho, lo disfruto. Entonces, me ayuda mucho como ponerle estos asuntos imaginativos y empezar a agregarle personajes que me dan como cursando ahí mientras vos estabas como compartiéndonos ese apartado. Hay una parte en la que Heidegger, y lo traigo acá, nos dice que es explorar las cosas de nuevo como si fuera la primera vez. Y también es una invitación desde la fenomenología de ver las cosas como si de nuevo, con una actitud ingenua. De si ya te vi ayer, pues hoy vamos a ver qué sorpresa tiene el Santi y qué es hoy el Santi. Que puedo encontrar hoy en el Santi, porque algo seguramente cambió. Cuando nosotros dormimos, ahí yo creo que hay inclusive es como leí en alguna parte como es una muestra gratis de muerte. Hay un reiniciarse, y ese día a lo mejor no te levantas con la mejor disposición o con buen humor o con generándote tales preguntas, y eso va a hacer que tu interacción conmigo se dé de X manera, y eso va a ser también, yo creo que muy fascinante de poder encontrar. Es ver en los ojos del niño la fascinación del asunto de lo que puedo encontrar en lo que ya he visto. Inclusive Heidegger nos dice, pero eso es una parafraseación que yo hago pues de él, sí, una interpretación. Es como ir a explorar, sí, las cosas que ya hemos visto de una manera intencionada, diferente. Es decir, ponga la intención. Si usted ya vio la habitación, pues vaya, mire qué es lo que no se ha dado cuenta. Mirar en detalle. Sí, mirar a ver qué es lo que usted no ha visto y con qué lo está viendo y de qué manera, cómo lo está intencionando ese lugar. Entonces yo creo que lo he escuchado cuando comparto con los estudiantes, como, bueno, ¿y cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Qué has aprendido? ¿Qué encuentras de nuevo en ti con esta situación? Como unas formas de preguntas, y a veces algunos refieren que ha sido gratificante encontrar cosas diferentes en un espacio que ya habitaban, o es también muy tedioso estar en un espacio que habitaban y que ahora al estar más presentes se vuelve sumamente tedioso. Y yo creo que las dos son posibilidades totalmente válidas y súper aportantes.
Te voy aquí como compartiendo eso porque creo, imagino que vas a aportarnos más como en el asunto de los poemas. Dice, a veces, Rubia nos dice que a veces lo escrito entonces es muy emocional, como no escribir solo bajo el impulso de catarsis. Pero no sé cómo lo define Santillo, que va muy en la... En, no en el son de la descarga, pues no es como que sentí, me conecté a algo y pone y lo descargo, sino como me conecté con algo y como a través de este lenguaje lo pongo, ¿sí? Y tiene que ver mucho desde la sensibilidad, porque para poder ver las cosas siempre de una manera nueva o conectarse con estos asuntos y permitirse este montón de cosas, involucra una gran sensibilidad, involucra hacer una pausa abrupta en el automatismo que a veces nos relega a un estado de conciencia disminuida y que estamos haciendo o estamos o preocupados y pensando un montón de cosas en vez como de regalarnos ese espacio para otras cosas. Sí, la poesía o la escritura definitivamente tiene pues como su carácter catártico, tanto que se dice de que realmente un escritor pues nunca escribe nada que no sea una biografía. También en sus personajes, sea cuentos, sea que tiene un carácter ficcional, donde lo que es. Sí. Por ejemplo, lo he visto últimamente es en personas que escriben sus sueños. De alguna manera el mero ejercicio de escribir sus sueños puede ir elaborando en el ejercicio de la escritura también. Pero entonces es meramente emocional como es meramente racional, como cuando uno se encuentra un trabajo que tiene que hacer y que te obliga a la escritura, es ordenar ideas. Nadie lee una cosa que esté desordenada, pues como uno piensa a veces, sí, pues eso está cargada en muchas cosas la escritura, pero cuando uno pues intenta lo más íntimo de que los poemas profundamente catártico o leer también es muy catártico, el mero hecho de leer es catártico. Sí. Por acá nos pregunta Alejo, pregunta, ¿las habilidades de la escritura podrían depender de esa pregunta o por el contrario podrían hacerse en un ejercicio sistemático aún sin esa pregunta? No sé cómo lo pensés vos, no le entiendo muy bien como la pregunta a Alejo de las habilidades de la escritura podrían depender de esa pregunta. De esa pregunta pues como del aburrimiento o no sé como a qué se refiere propiamente el Alejo, o por el contrario podrían hacerse en un ejercicio sistemático aún sin esa pregunta. Creo que entender que el Alejo nos pregunta es como, bueno, y en ese asunto de escribir depende de una pregunta o se puede hacer pues como de una manera sistemática aún sin la pregunta. Eso es lo que le creo entender, no sé cómo le entiendes vos ahí al Alejo, Santi. Sí, también entiendo como esa misma línea, pues hay escritores que, y es la crítica que le hace por ejemplo Fernando Vallejo a García Márquez, y es el tipo aprendió el oficio de escribir. El tipo sabe escribir y sabe escribir bien y sabe que después de un Nobel pues lo que sigue va a ser publicado. Entonces, él dice, también siento como le falta como profunda de dejar uno la sangre en la tinta. Y el García Márquez, la crítica es muy directa con un oficio. Entonces, debe ser, lo dice la ley, un ejercicio sistemático. También está la pregunta por mucha gente que se ha aburrido, por ejemplo, uno conoce biografías que a veces no son, pero uno conoce biografías de tantos escritores y uno dice, esta gente fue aburrida y lo único que tenía era escritura. Acá también, poetizando sobre los espacios, sí. voy a realizar una pregunta que nos hace el profesor. ¿Quién abrirá las puertas del ser que no tiene puertas? Volvete a repetir eso. ¿Cómo? ¿Quién me abrirá las puertas del ser que no tiene puertas? Uy. Y fíjate, esta pregunta me parece súper pertinente. Dice, ¿cómo hablar de reinventarse o redescubrirse cuando en principio y en esencia ni nos inventamos ni mucho menos nos descubrimos? De un Andrés no sé qué.
No, fatal, fatal. Dale, Santi, ahí a ver vos cómo entendés esa pregunta. Sí, yo creo que esa pregunta en el fondo tiene un carácter muy valioso sobre la libertad, pues sobre algo que creo que es más profundo que darse o reunirse, y es determinarse. Uno ya viene determinado y se sigue determinando, porque los ideales cargamos con ideales y los seguimos cargando de muchos otros ideales más grandes, y también los podemos descargar. Yo creo que cuando Giovanni hablaba la descubrir, es por lo menos abandonar unos ideales que nos pueden pesar mucho. Un ejemplo, cómo reinventar el amor si el amor es el mismo cuando uno lo siente. Bueno, por ejemplo, reinventarse cuando uno descarga el ideal de ¿Sabes qué, Santi? Si te puedes acercar un poquito como al audio porque se te está entrecortando ahí, no sé por qué. sí, lo último que dije es, uno reinventa en la medida en que abandona viejos ideales también. Los ideales son una cosa que uno ya viene con ellos porque está cargado comencemos por la familia. Sí. Son ideales con los que ya estamos, que no nos los podemos quitar de encima durante mucho tiempo, pero también es un ideal que podemos abandonar en cualquier momento cuando lo identifiquemos y sepamos que ese ideal nos carga con una culpa. Ese también puede ser una reinvención, porque uno también puede romper la cadena con lo que han hecho con uno y hacer muchas otras cosas diferentes. Eso más o menos como entiendo pues de la pregunta. Y por acá, Sofi, creo que nos preguntó algo como un poema, no sé, Dani, si lo puedes leer, como un poema enterado del silencio de las cosas, hablas para no verme. Como un poema enterado del silencio de las cosas, hablas para no verme. ¿Qué piensas de este fragmento? Es que esas balas. No hay que dar como una opinión muy grande, es sencillamente bello, y Sofía nos regaló un claro ejemplo de yo, por ejemplo, quedo acá para pensar un rato, como un poema enterado del silencio de las cosas, habla para no verme. Esto es para pensar un rato. Mire que el juego que hace con el lenguaje en esta pequeña imagen poética es espectacular. Pues juega con el silencio, juega con el habla y con una ceguera bellísima. Es que es hermoso, y con eso uno se puede detener un rato para pensarlo. Mire que es una frasecita que uno puede ver, pero no es una frasecita pues que uno ve muy seguido en estados de Instagram, sino uno también tener disposición, y uno a veces se encuentra con estas perlas como las que nos acaba de regalar Sofía, que contradicen términos, juegan con el lenguaje y te ponen a pensar un montón de cosas. Para que sigamos un poco y vayamos terminando esto, pues un poquito más de esta poética de los espacios. Me encantan los rincones, que les recomiendo mucho esos rincones que habla Gastón Bachelard. Y ahora miren los rincones de su casa, porque un rincón es más especial que otro, más cálido, que guarda ese rincón que no guarda otro. También esos rincones guardan mucho de la infancia. Mucha gente, me han contado, mucha gente los castigaban en rincones, entonces los rincones no les gustan mucho, pero porque uno tiene expresiones tan bellas que a veces dices que como en un rinconcito, nos vamos a un rinconcito, y en el rinconcito, como que uno tiene su rincón, y como que uno tiene el rincón del mundo, que es también una de las propuestas de Gastón Bachelard en la poética de los espacios. Mi casa es el rincón del mundo. Él ya lo piensa más grande, ¿cierto? Como que el mundo tan grande, y esa casa que va a representar en este mundo tan amplio, un rinconcito. Y uno, ¿por qué le gustarán ciertos rinconcitos? Por ejemplo, en lugares que a uno le gustan mucho, uno diría, este es mi rinconcito de la ciudad. Puede ser un parque, puede ser, pero es mi rinconcito. Acá nos dice Gastón Bachelard,
no encontramos en nuestras mismas casas reductos y rincones donde nos gusta agazaparnos. Agazapar pertenece a la fenomenología del verbo habitar. Solo habita con intensidad quien ha sabido agazaparse. Uy, estoy goteando. Parce, me gusta eso, porque por ejemplo, inclusive acá nos dice el Juanza que cómo puede uno crear su propio proceso de escritura o lectura para que se convierta en un proceso de autoconocimiento que ayude como la terapia. Eh, a ver, Juan, yo creo que la propuesta que nosotros estamos lanzando acá es el hecho de no hacer las cosas por hacerlas. Es como brindarse el espacio y el momento para ver eso que te brinda y que te regala, aún en el aburrimiento, en la frustración, en el aislamiento, en todo lo que puedas encontrar en la exploración normal que es vivir. Ahora ya es como tú cómo usas eso, cómo lo capitalizas y cómo te sirve, ¿sí? Kierkegaard es uno que dice que la cosa es que todos nos angustiamos, sino que hay que saber cómo se angustia, cómo eso nos ayuda y nos moviliza, no para quedarnos inmovilizados, sino para hacer el salto de fe, para que cuando nos encontremos en ese punto, en el peñasco, en el cual aparece eso que nos genera tanto temor o nos genera tanta angustia, la posibilidad sea arriesgarse, confiar en lo que todavía no sabemos y mirar a ver eso que nos brinda. No sé, ahí como que tenga... Sí. Es que cualquier cosa que le llegue a uno de manera precisa. A veces es el libro preciso porque es con el tema preciso, porque es... Entonces uno dice, pero es que este libro, esto porque habla tanto de mí, que ayer lo hablaba con alguien, pero esto porque a veces dice tan profunda, de manera tan profunda, algo sobre uno. ¿Pero qué? O poemas, por ejemplo, Juanza, y esto lo he escuchado mucho de mi esposa, no, pero es que si yo pudiera haber escrito esto, pues es mi mismo sentimiento, y muy en contra de la autoayuda, uno coger cosas que sean como una especie de oráculos para uno. Siempre hay lecturas que serán como un oráculo que permitan abrir reflexiones sobre uno, ¿cierto? Uno también no lee para saber más, sino para conocerse mejor. Ignorar menos, sí, yo creo que el asunto del conocimiento es, o sea, para mí es una riqueza, es un disfrute aprender por aprender y ver eso que para qué me sirve a mí. Digamos que en eso yo me he encontrado muy en movimiento, porque digamos en mi esencia misma está el asunto del movimiento, de estar ahí moviéndome y generando cosas y no sé qué. Entonces también esta situación me ha servido mucho para la pausa y mirar a ver yo qué encuentro en eso. Que de pronto en algún momento no hubiera tenido la oportunidad porque estuviera haciendo. Y eso me ha gustado mucho y claro que me ha angustiado mucho, pues compartía que me dio una crisis de ansiedad bastante fuerte y lo que hice fue aprovecharla. Pero a mi manera, ¿cierto? Como mirar a ver en la pausa que encontraba y bueno, ahí cada quien a su manera encuentra como capitaliza eso. Eso es como lo que yo tendría como puntualizar. No sé qué más quieras agregar, Santi. No, yo creo que antes nos extendimos un montón. Pensaba que esto iba a ser mucho más corto, pero qué bueno que se dio este espacio tan agradable, pues como para primero desprestigiar la autoayuda, que sin muchos pelos en la lengua ni nada, parece una mierda. y lo sostengo, pues la idea es tener argumentos, pues también. Todo aquel que le guste mucho y la esté leyendo, pero pues es importante que, sobre todo si hay gente que tiene estudios superiores, que están en la universidad y sobre todo pues un mensaje para más psicólogos,
si siguen psicólogos teniendo esto, como Jordan Peterson, un montón de gente como el referente, estamos como en momento oportuno para repensarnos eso, ¿cierto? Para tener otras lecturas y tener otras maneras. La filosofía siempre poniéndola ahí como lo más alto de la reflexión, y algo que yo ya no puedo desligar pues de todo esto, y es la poesía. La poesía siempre va a ser un mundo enorme, y esperaba pues que este espacio se diera mucho antes, lo pensaba yo, porque para estas contingencias del día de hoy quedaría espectacular ese encuentro con la poesía todos los días, que particularmente me ha servido mucho. Puede que no lea un libro que acabe muy rápido, pero siempre hay poesía, siempre hay poesía para uno volver a mirar con distinta mirada las cosas de siempre. Entonces, bueno, nada, Dani, todo bien, muchas gracias, y gracias a todos los que estuvieron por ahí escuchando, pendientes por las preguntas, Sofía, Alejo, Checho, las mejores, a toda la gente, a todos los conocidos, a los que se me escapan por saludar, al Juanza, a primas, bueno, a tanta gente, todo bien, muchas gracias pues por escuchar este verborreico, pero no importa, aquí nos decimos un ratico chévere para pensar otros temas y darle muerte a la autoayuda algún día. Yo quisiera añadir, hombre, Santi, muchas gracias, hermano. Gracias por tener la apertura de este discurso que puede tener como muchas diferencias, pues como en nuestras miradas, y que podamos encontrar un punto de encuentro para hablar de algo diferente y pensarnos de manera diferente, aportándonos en lo que cada quien quiera rescatar o le sirva. A las personas que sacaron un tiempito de su vida para ver la importancia de este asunto y de pensarse y de ver qué rescatan o no de este espacio, y que Santi muy amablemente mismo me dijo que de una, y que comparto ese amor y tengo las ganas de seguir explorando la poesía. Y bueno, muchas gracias, Santi, por el espacio, por la disposición, hermanito, porque sé que tenés muchas cosas que hacer, y también pienso que la autoayuda como género literario es una propuesta a seguir generando cosas que no sirven realmente para nada porque no tienen un trasfondo. Entonces, la autoayuda, para quien le guste, es muy respetable, y yo sí digo, traten de darle un fondo, un trasfondo a las cosas, como una invitación diferente. No nos quedemos siempre en ahí raspando la superficie en un montón de cosas, sino como tratar de ir más allá. Y aún así, en ir más allá implica angustiarse un montón, aburrirse un montón, implica preguntarse un montón. Y claro, como eso implica tanto, pues qué pereza, me quedo más bien leyendo autoayuda. Bueno, como esto también para los que vieron hoy, como esto se va a extender tanto, no vamos a salir el 25, ni el 30, ni en... ¡Qué barbaridad! Ni en agosto. Denle ahí a Dasein, sigan ahí a Dasein, y le pueden mandar un mensajito sobre cualquier otro tema que tenga que ver con poesía, filosofía, psicología. No sabemos un culo, pero inventamos. Y un buen rato, ¿listo? Listo. Muchas gracias, Santi. Cuídate. Dani, todo bien. Un abrazo.